De regreso de la pausa, continuamos con la explicación de la fabricación de este portarretratos múltiple. Bueno, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a explicarles cómo vamos a hacer la ubicación de esos portarretratos, ¿verdad? Que ya ustedes pues conocen que son 14 piezas que vamos a estar ubicando de forma horizontal. Horizontal a esa estructura central que será, como decir, la columna vertebral de este proyecto. Correcto, sí, se entiende muy bien con esa palabra, correcto. Mi amor, y quisiera que le explicaras el por qué hacerlo del formato horizontal. Bueno, por dos razones fundamentales. Primero, es menos complicación a la hora de montar la fotografía. No sé, bueno, yo le expliqué simplemente, o sea, no es que le expliqué de manera muy profunda, sino que mencioné, esa sería la palabra, que él va a llevar una parte de cristal para proteger la fotografía. Pero esa parte de cristal decidimos hacerla por la abertura más pequeña. Recuérdese que un rectángulo no es más sino una pieza, una figura geométrica que tiene un largo y un ancho. El ancho siempre es más corto que el largo, lógico, la misma palabra lo dice. Entonces por allí es donde va a llevar la abertura. Entonces esa abertura es prácticamente una ranura por donde se va a introducir el cristal acompañado de la fotografía. Siempre se monta en conjunto como una gaveta. Entonces haciéndolo de esa forma estamos facilitando el montaje. Y por ende también el momento que todos sabemos, o sea, en cuanto a gustos, hay algunas fotografías que nosotros de repente las queremos renovar. Voy a cambiar por esta porque es más moderna. Entonces hay que facilitar eso. Y colocándolo de esa forma pues se facilita el cambiado, pues se puede decir, si se le puede llamar a eso, cuando vamos a cambiar una fotografía. O sea, la labor de cambiar pues se facilita de esta forma. Así es. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? En esa pieza estructural, como lo dijimos, que va a ser la base, yo simplemente busqué el centro, medimos el ancho de esa pieza y vamos a ubicar el centro. ¿Por qué? Porque a partir de esa línea vertical, ¿verdad? Que vamos a hacer con nuestra escuadra, porque es importante, aquí es muy importante tener las herramientas adecuadas, es decir, que nos quede bien hecho la medición de esta línea central, ¿ok? Y que mejor que hacerlo con esta escuadra de carpintería que bueno, sí, no, tiene todos los años del mundo, pero sí, sigue siendo funcional y eso es lo importante. Así es, entonces ubicamos el centro, hacemos esa línea central, porque a partir de ahí vamos a empezar a hacer la combinación de cómo vamos a ubicar los portarretratos y fácilmente podríamos ubicarlos todos de forma pareja, pero no tiene, como decir, la parte artística, ¿verdad? ¿Cómo podemos jugar nosotros? Y a eso es lo que los invitamos, es que cuando ustedes tengan ya todas las piezas, pónganse a ubicarlas en diferentes posiciones, ¿verdad? Porque de esa manera ustedes van observando cómo les gustaría que les quede esa ubicación de esa pieza. Y bueno, simplemente vamos a colocar una más arriba que la otra y de esa manera pues empezamos a hacer esa estructura. Simplemente jugamos. Correcto. Entrando y saliendo un poquito los portarretratos. Correcto. Bueno, esto garantiza la cantidad de pegamento que va a llevar cada uno de esos rectángulos. Pero hay otro detalle también. O sea, me consta o lo puedo asegurar. Cada una de esas piezas son exactamente igual de pesadas, o sea, se puede decir, pesan lo mismo cada una. Y eso es importante a la hora de hacer una estructura de esa. Recuérdense que eso va a ser colocado en la pared. Entonces, la recomendación que yo les doy, que en este caso pues es un número par, son 14. Se colocan 7 de cada lado y lo que dijo Margot, que es muy significativo, el marcar por el centro la columna vertebral que Margot mencionó, porque de esta forma el peso queda bien distribuido y al colocarlo en la pared, si le van a hacer un solo soporte, pues ella va a quedar vertical, equilibradita. Porque si fuese, por ejemplo, 15, pues del cual vamos a colocar 8 de un lado y 7 del otro, es posible que donde van las 8 vaya a haber un desnivel. Entonces, bueno, todos esos son pequeños detalles que en el momento de fabricar y de instalar y de armar, como estamos en esta fase ahora, pues son muy significativos esos detalles. Sí, y simplemente lo que hacemos es marcar
utilizamos pues nuestro lápiz, marcamos bien cómo vamos a ir ubicando. A mí particularmente me gustó mucho esta forma que le dimos a este portarretrato, que era uno más arriba del otro y unos más afuera que otros. Y entonces hizo una figura geométrica muy bonita, ¿verdad? No, y en realidad, o sea, te estoy diciendo, reforzando lo que tú estás diciendo, prácticamente, ¿cómo es? Tomando ideas de los albañiles, sobre todo cuando colocan baldosas, una especie de traba, que eso da también un equilibrio visual. No es solamente colocar una a continuación de otra, pues no se le ve muy artístico eso. Entonces allí donde la parte, pues para llegar a esa posición de cada una de las piezas, pues hubo que hacer varios ensayos, ensayo y error, pues, porque así estamos. Sí, yo les digo eso, para que ustedes jueguen primero, y ya una vez que ustedes tienen la idea pues bien concreta, pues nos vamos a la medida, ubicamos las piezas y vamos a colocarle suficiente pegamento, ¿verdad? Porque esto es muy importante, porque de esa manera es que vamos a fijar las piezas a esa columna o esa pieza central. Cada uno de los portarretratos a esa pieza central. Nos apoyamos en retazos de madera para mantener el equilibrio. Y es muy importante esto, cuando ustedes están encolando, ¿verdad? Porque eso fue lo que nosotros hicimos. Siempre ustedes, cuando son varias piezas, ustedes tienen que ir encolando y verificando el espacio. Es decir, muchas veces se nos corre, se nos van moviendo, se nos van rodando las piezas. Entonces siempre que nosotros construimos piezas de madera, siempre, y si lo estamos haciendo en serie, comienzo, ¿verdad?, por una, y después cuando termino he colocado 5 piezas o he pegado 5 piezas, ¿verdad? Regreso a la primera y verifico, ¿verdad? Eso es muy importante. Verificar el espacio, quedó bien en la marca que nosotros hicimos, y bueno, ajustamos las piezas y verificamos con nuestro nivel, ¿verdad, mi amor? Con nuestro escuadra, ¿verdad? Vamos verificando y simplemente lo que vamos a hacer es colocar. Yo en este caso coloqué la mitad de las piezas y le puse un peso, ¿verdad?, sobre los marcos para pues ayudar a esa adherencia. Así es. ¿Verdad? Y para que no se rodaran más las piezas, y las dejamos secar de un día para el otro. Correcto, no, y no apresurarse de colocarlas todas. Por ejemplo, Margot procedió de esta forma, ella ya colocó nada más la mitad. Cuando ya estaba fraguada, que esa es la palabra, entonces se le dio la vuelta, dicho porque en la mesa no cabía hacer todo, porque o sea, era una condición inestable. Entonces se le dio la vuelta y se colocó la otra mitad, pero basado en la explicación de ella. Y de hecho yo se lo explicaría también con un principio que ustedes a lo mejor lo han experimentado. Cuando en una mesa que tenga cristal, o sea, tenga un vidrio, ustedes colocan un vaso de una bebida fría, pues un agua fría puede ser, que esté sudando ese vaso, y el vaso está húmedo en su base, pues él se va a ir resbalando solo, porque eso es un efecto allí como de patinaje. Y así pasa con el pegamento blanco, con la cola blanca. Así es, y también es muy importante, mi amor, que como nos ayudemos entre una pieza y otra, entre un marco y el otro, ¿verdad?, adicionarle también pegamento, porque eso nos va a hacer que esa pieza nos quede robusta, resistente, ¿ok? Y sea un todo. Una vez que ya está toda armada, pues es una pieza que por donde ustedes la agarren va a tener solidez, va a quedar bien robusta. Correcto, cada marco va a formar parte de la estructura, entonces va a ser como un refuerzo, y como lo dijo Margot, pues, o sea, cada una va a trabajar en función de la otra y se fabrica, en ese caso, un todo, no partes. Así es. Bueno, yo creo que ahora ya lo único que nos resta es la parte de cómo vamos a colgar esa pieza en la pared, pero eso se lo vamos a dejar luego de la pausa, así que ya regresamos.